Bienvenidos a otro episodio del Cuartico, como todos los jueves. Primero, bueno, vamos a la presentación usual. Esta es la parte que a veces la gente se salta y no se lo salten, porque hoy tenemos a Daniel Enrique. No, tenemos a Chucho Roldán. Sí, y a... ¿Quién? No sé quién es él. Estefanía León. Estefanía León. Nos confundiste hoy. Que es mi doble personalidad. ¿Cómo Mi se doble llama la otra? Mercedes. Clark Kent igual. Y que creo que te van a descubrir. Clark Kent León. Bueno, recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita para las notificaciones para que todos los jueves reciban en su teléfono un estrés más del que estar pendiente, pero ese estrés vamos a hacer nosotros, así que no pasa nada. Slack, WhatsApp, YouTube. Y nada, recuerden, si están escuchándonos en Spotify, seguirnos en Spotify o en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las En demás todo, plataformas. todo ahí. Y también en el otro lugar donde agarras superpoderes. Bueno, ¿Cuál? ese es el lugar. El Patreon del Cuartico. Claro que sí, es un lugar donde la gente se está ¿Qué llenando de más energía. poderoso? Se está llenando de energía. Es una super gente, yo creo que la que No, está en lo Patreon. mejor, lo hemos dicho, lo mejor está pasando allí. Todos los martes tenemos los episodios en vivo que son muy divertidos, interactuamos ahí con la gente y hablamos y comentamos las Y noticias además y todo eso. apoyan a estos Bueno, episodios. exacto, además apoyan de que esto se pueda seguir haciendo y los episodios quedan grabados en Patreon, entonces no es como que si se pierden el martes una cosa porque tienen un trabajo que no les permiten ver YouTube mientras trabajan, como, no sé, mucha gente, lo pueden igual ver los episodios, entonces nada, así es el Patreon del Cuartico. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Bueno, sin duda ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ese, pero... O sea, a ver, yo no te voy a mentir porque yo tampoco me la voy a andar aquí tirando de la experta, pero Batman es como que es una película que me divierte bastante. Batman. Sobre todo las de Nolan. Sí. Obviamente son y que... Oh, Es que wow. Batman tiene tiempo en el cine también. Sí. ¿El tuyo, Batman Chuchito? sí es como el... No sé. ¿No tienes un superhéroe Bueno, No, estoy pensando. No, tú sí tienes ese estilo. Estoy pensando. alguno, construyelo con cosas. ¿Qué te gusta de uno? ¿Qué te gusta de otro? ¿Te gusta Batman? Batman sin duda, sí, pero es como que a todo el mundo le gusta Batman, pues. Ay, el Ay, hipster. dale, No búscate quieres estar Radiohead. con los Búscate a mainstream. Radiohead. Tom York, ese es tu superhéroe. Ah, Pero digo, el que hace estoy música. pensando que otras películas, o sea, qué películas de superhéroes. No, es que creo que las que más me gustan sí son las de Batman. Es En que son verdad. las mejores. Sí, son las mejores. De niño veía... Spider-Man. Ay, Spider-Man me gusta mucho también. Es de las pocas que veo que digo. Spider-Man me pasa que me parecen divertidas, son divertidas. Pero las películas, nunca le presté mucha atención al resto. Cuando era niño veía en Fox Kids, creo que pasaban las de... En Fox Kids, cuando yo era pequeño, en el 84, no me acuerdo, en los 90, pasaban a Los Cuatro Fantásticos, una comiquita vieja como de los 60, y eso me gustaba full esa. Los Cuatro Fantásticos. Pero esa versión vieja, no sé, me parecía ¿Y te divertida. sentías... No sé, ¿Eras con- alguno o no? ¿Querías ser alguno? No sé, creo que La Roca, el ¿pa' que ver? se estira, el que se Cuando toca ese estira. músculo, Quería ser la... está fuerte. El que se estiraba. El que se estiraba. creo Era que como el más que gallazo. más, sí. ¿Y tú? ¿El tuyo? No, yo creo que es Batman. Ay, sí. Es que puro que- Batman, Sí. flojera. Pero ¿y qué, No, es qué vas que- a decir? Ahí te que vas a algo buscar. sí Superman me es- da sí es flojera. mejor. Ay, no, que flojera Superman. Ay, en general. Superman sí es y que hoy no. Bueno, ustedes saben, perdón, o sea, yo quiero pedir perdón anticipada a toda la gente que nos está escuchando por lo que estoy a punto de decir, pero yo veía Smallville. Es una razón para disculparse, me Es parece. el único Superman que vi. Y era que somebody said. Lo único que se acuerda la gente de Smallville era de la De la música promo. no, la música de intro. Claro. Pero igual Pero- Smallville era buena. Yo también una vez la agarré No, y pero dije... las primeras temporadas. Es que Hay era un como una momento serie donde- juvenil. es No que- importaba el Superman. Sí. Es que tú no estás en el liceo, papi. ¿Cómo se llamaba el Tom no sé qué? Es que ya tú tienes como Y yo dije, 48 "Mi amor, años. O sea, ¿no? estás demasiado fuerte para estar en quinto año. Esto es mentira. Y él no hizo tanto ejercicio para ser como Henry Cavill No, ahorita. además O sea, él no, no mantuvo... quedó en ser- la es que mitad. No, lo que pasa es que los estándares han ido subiendo con el tiempo por culpa de Marvel, en Pero verdad. es que Henry Los superhéroes Cavill cada vez- Cada vez son más papeados. se debe meter 57 panquecas al día. Panqueca. Está tan yuca. Esa gente no se come una No sé panqueca si come como en panqueca. 3 Claro, tú años. nunca has visto No a sé, La Roca, no sé. claro. No, pero los de La Marvel... Roca se mete una montaña así de panquecas No, pero los de para... Marvel, esos bichos comen como puro vegetal por 3 años mientras graban las películas. Ay, no, entonces a mí no me llamen. No sé si estaba de primera en la lista No todavía. quiero ser ninguna superheroína, Pero bueno, nada.
Estábamos buscando para el episodio qué superhéroes, además de los populares, porque los populares los conocemos todo el mundo, pero ¿qué otros superhéroes hay en nuestra tierra, en nuestra América Latina? Mira. Ha habido. El Chapulín El Che. Colorado. Sí, el Chapulín Colorado es un superhéroe Sí, El técnicamente. Chapulín es... Sí, ¿verdad? Puede ser técnicamente. No, ¿no? Pero es que me pasa que en Latinoamérica todos los superhéroes yo siento que son como burlándonos del superhéroe gringo. Che. El Che era una especie de superhéroe. El Che. El Che Pero Guevara. para los comunistas... El Che Guevara, ¿te acuerdas? Él andaba como Ghost Rider en su moto. Sí, tenía como una vibra bien loca. Y matando gente, porque eso es lo que hizo. No, era El- más como el lado como de los villanos, así. Ujú. Pero bueno, sí, en verdad, el Chapulín Colorado sí Sí, es, es pero uno. a nivel de cómic sí hubo, porque en verdad. Vamos a ser honestos, no es que nosotros somos unos expertos de cómic en general. Claro, porque claro. hay mucha gente que sí conoce toda la cultura de cómic y la cultura latinoamericana. Y entonces un personaje que al parecer es importante en México es un superhéroe que se llama El Gato Negro, que si lo ven es creado por Richard Domínguez y publicado por Azteca Production, me imagino que es la misma gente de TV Azteca. ¿Se llama El Gato qué? El gato negro, el gato negro. Y es como así, lucha contra el crimen y todo esto. Parece una especie de Batman. No lo estoy desmeritando de ninguna forma. Claro. Ok. Al final es como un animal y un color. Un color oscuro, un Correcto. animal y un millonario. Ajá. Bueno, pero lo que nos sorprendió porque... Claro, estamos- si tú pones el gato negro, la gente va a tirar Batman horas y que mira, no juego más. Bueno, Ya. pero ¿sabes quién va a ser el futuro Gato Negro en las nuevas producciones de Gato Negro? El mismísimo Diego Boneta de Luis Miguel. Ay, no, O sea que ¿de eso verdad se- van a es- sacar gato negro? Porque es su segundo superhéroe. Primero No, Luis Diego, Miguel no. y ahora Gato Negro. Está difícil de vencer a Luis Miguel. No, Luis Mire. Miguel, o sea, No. poco superhéroe, yo creo que le ganaría a Luis Miguel. No, y yo les voy a decir algo. Para la gente que no vive en México, nosotros vivimos en Ciudad de México. Aquí Diego Boneta es el héroe de la patria. Sí. O sea, tú caminas... Es un prócer, ya. No hay una cuadra que tú camines en la que no te consigas a un Diego Boneta de cartón y que toma no sé qué, toma Cuando eso estaba en la otro, época de Luis baila. Miguel, yo creo que estaba en el supermercado y de repente sonaba y que, hola, soy Diego Boneta y compra tú no sé qué. Y ahorita que- viene la segunda Y temporada. chiquito, Vamos a ya, lo mismo. ¿cómo se- Vamos a lo mismo. Pero bueno, Claro. el Gato Negro es uno y es popular. Hay otro que fue creado... Pero es como Black Panther. En el 98. Es como un como- Black Claro, un Panther color con y un una... animal. Sí, sí. Ok. Bueno, este es el nombre, mira. Este Ultra Pato, el personaje se Oye, llama... ok. Bueno, yo estoy diciendo cómo se Está llama. complicado. ¿Es mexicano? Es mexicano, creado por Edgar Delgado. Está complicado ese Es la nombre. historia de unos guantes que existían que estaban traídos por unos extraterrestres. Una historia bien extraña también. Además que el pato ya tenemos a Pato más rico. No, dice Claro, parece- pero Pato Más Rico no es un superhéroe. Mira, mi amor, está más cerca de ser super. Bueno, es un como millonario. Batman, sí. Es un millonario que si lo decide, Pato Puede más ser. rico hace lo que Bueno, quiera. pero Ultra Pato se consigue 2 pares de guantes que están creados por una raza extraterrestre y que le dan poder a los que lo portan y el pato se pone el guante. Esto a mí me causó muchas preguntas. El pato tiene dedos, el guante estuvo ¿De hecho quién para se está patos. vengando? O sea- Es una historia bien extraña, pero tiene un villano que se llama Ultra Gallo aquí. Ese era yo en bachillerato. Tú eres el malo de Ultrapato. Y sí, es uno de los... es conocido en México, tengo entendido, porque fue autosustentado todo el proceso. Era como que los creadores porque uno aquí hablando, capaz los bichos se hicieron su esfuerzo, eran como que todo No, era Ah, bueno, auto- si lo súper, pegaron y súper. está. Sí, se la pegaron. O sea, no nos estamos riendo de todo madre. era autofinanciado. O sea, ellos pero, crearon todo el rollo, crearon todo el proceso y al final le pegaron. Entonces fue como Y si lo que estamos hablando aquí, lo pegaron. lo O sea, lograron. Los duraron. creadores de Ultrapato lo lograron. Voy a empezarle Ultrapato. Ahora, Ultrapato vamos no al está sur. mencionando el cuartito. Ahora... ¿Qué otro hay? Ya quiero ver más. en No, el las sur, latinoamericanas en el son buenos. sur. Los latinoamericanos tienen sus cosas, tienen sus cosas. En Chile, en tu tierra, hay uno que se llama Mirachman, me imagino que se llama Mirachman, po. Mirachman. Me imagino, no, así como lo digas, sale. Está creado por Ernesto Díaz Espinosa. ¿Cómo habla Mirachman? ¿Ah? ¿Cómo habla? ¿Cómo salva el planeta Mirachman? Puta, pues, weón, tengo que salir de aquí a ir a una misión súper especial, pues, weón. Ya, pues, weón, que no me agarré para el deseo ya. Hola, retiro, pero el chileno. El chileno es mejor, el es tu chileno es tierra. mejor. Que el chileno Mira, sale ahí nació natural. Messi. El chileno sale natural. Mi verdadero superhéroe. No, bueno, este nació como un... Ay, Daniel. Ya. ¿Cuánto tiempo tarda? Tenemos grabando y ya nombró a Messi. Como 10 minutos. Sí.
Entonces Mirage Man, volviendo a Mirage Man, pasó al revés. Mirage Man nació como una película y luego la convirtieron en cómic. Fue el proceso inverso a él. Este es como que él se llama Mako Gutiérrez, que es un fan de artes marciales que trabaja como guardia de seguridad en un club llamado Pasapoga. O sea, es un, ¿cómo se llama? Pero es un superhéroe. bouncer. Es un portero. Ajá, un portero. Y luego él tiene problemas. Tiene poderes. Sí, tiene poder. Sí, sí tiene. Sí Bueno, él tiene. está. Pero él- qué horrible, que no te dejen pasar, intentas y el bicho es superhéroe. Claro, no, que te lanzas, bueno. te Bueno, moriste. pero como toda tragedia, su familia fue asesinada por un grupo criminal y entonces. ¿Ya va el del superhéroe o el del escritor? No, el superhéroe, la historia del Ay, superhéroe. Dios mío. Es que con el ¿Y qué superhéroe. poderes tiene? Es como pelea No, bien. es como que sí, pelea bien porque sabe de artes marciales y va a vengar, quiere retomar la justicia para vengar las muertes de su familia y todo esto. Y también salvó, hay una historia que entonces además salvó a una chama de una violación. Además, mira, es un aliado. Muy Él- latinoamericano. Muy latinoamericano. Ajá, ok. Y la chama era nada más y nada menos que una presentadora de noticias llamada Carol Valdivieso. Y entonces ahí como que aumenta todo el rollo y bueno, esa es la historia, comienza allí. Qué Ok. loco los periodistas en... Hay muchos ¿Verdad? Este periodistas es otro periodista, en el mundo de ¿verdad? los En los superhéroes. cómics. Sí, siempre hay. En las Tortugas Ninjas estaba, ¿cómo se llamaba? La pelirroja, ¿te acuerdas? Megan Fox. Carol Valdivieso, el nombre sí está, el apellido sí está bien chileno. Sí. En general. Este es bien popular en México. Yo lo había escuchado hace un tiempo por un chamo que se llama Sergio Almendro, que él llevaba una página que se llamaba Suplemento en Venezuela. Ah, sí, suplemento me acuerdo. Exacto, con Z, que ahí era, yo llegué, fue el lugar donde yo publiqué por primera vez mis Ajá. dibujos. Era como que ahí se unían todos los dibujantes como nuevos de Venezuela, o ya habían unos con más experiencia. y Era como una publicaban. plataforma. Sí, todos publicaban allí. Y yo me acuerdo que él nombraba a Calimán, o lo vi en algo de allí, y es bien extraño. Calimán es como si Baldor fuera un superhéroe. Así como lo si vi yo. O sea, Baldor. eso fue. Es así. O sea, Es es así. eso. Sí, sí, Es sí, como yo yo lo lo fue- vi, dije, este es libro de Pero matemática cobrando. es bien raro que sea latino. Digo, por toda, ya les voy a explicar, pero fue publicado la primera vez en noviembre del 65 y salió por 26 años. Entonces, en verdad, a Calimán le fue bien. Y cuenta las aventuras de un huérfano adoptado por el príncipe Abul Pasha, que es miembro de los reinos de Calimán, que es como una gente que se encarga de mantener el orden y la justicia en el mundo. Y entonces él forma parte de esto y es como eso. Este Su escritor tema- estaba saliendo con un árabe. Con alguien. esa era toda la Con cosa. algo No. algo estaba metido porque no. Calimán no te- es raro para que sea Sí. latinoamericano, pero fue un éxito aquí en México, fue gigante. Y el tema de él es que él no usaba armas más allá de una cerbatana, que es bien extraño, y una Como daga. de esas que... ¿Sí? que lanzas No, como no, un... cerbatana anal. El- O como... Esa es la que lanza una flecha. No, como un dardito. Oye. Como de lanzar taquito con pitillo Ay. en el colegio. Bueno, pero ese era el poder, ese era el poder. Ok, Esa era la ok, única ok. arma de Calimán porque así de pacífico era al parecer. Ok, era como más Sí, humano. Es como más humano y bueno, tenía su amigo Solín y todo esto y es como, sí, las aventuras de este personaje que va por allá por el mundo. Y también tenemos a uno que todos conocemos, pero este no es latinoamericano, no es creado en Latinoamérica, pero es hispanoparlante, que es el zorro. Bueno, claro, claro. pero el zorro, claro, sí. no, El zorro es como uno un nunca clásico. lo cuenta, pero es grande. Bueno, pero es que el zorro está creado por Johnston McCulley, entonces... Ok. No está, ok. No cuenta. Pero el zorro llegó a películas grandes. No, bueno, sí, televisión El y zo- todo. y disfraces, o sea, Y todo, y hasta el cuando zorro el estaba a zorro- la par de Spider-Man en un momento. Bueno, sí, en la infancia mía también. En la infancia era siempre- mucho más poderoso el zorro que Spider-Man, creo yo. Sí, el tema de la sed. O sea, es que Bueno, Cuando en uno era poderes, pequeño. No en poderes, digo porque... Ah, no, sí. en poder. Sí, claro, En poder, el con todo zorro. respeto al zorro. Spider-Man se baila. No, bueno, Estamos ya teniendo una conversación clásica ética. Spider-Man le gana al zorro. ¿sabes cuál es una clásica? Hay una gente que nos está viendo que dice, ¿quién es el zorro? No, yo creo que el zorro No, es todavía famoso. gana, todavía gana. ¿Sabes todavía qué gana. pelea es siempre clásica? Si tú quieres lanzarla, si tú ves a unos muchachos jugando así, con su Nintendo y le dices, ¿quién es más poderoso, Goku o Superman? Se prende una buena discusión. Eso es ¿Sí? una pelea clásica. No. ¿De verdad? No, ¿Pero qué no, tienen no, que no, ver no. si no están en el mismo ¿Cómo que universo? qué tienen? No Eso es lo tienen que mejor. ver, pero como que podrían, o sea, tienen como poderes similares. Tú me estás hablando como cuando hay una comparación clásica que es que ¿qué duele Beyoncé, más? Rihanna. No, ¿qué duele más? ¿La menstruación o una patada en las bolas? Y uno es que, mira, o sea, cada quien es de un universo distinto, ¿sabes? Y es la patada en las bolas, claro. Y Sí, que- sí, sí. Sí, tócala ahí, papá. ¡Oh! Qué
bobería. Estamos pasando Mira, boya. en Venezuela, o sea, no lo quiero dejar de nombrar. Ajá. Yo no sé, yo creo que esto fue del gobierno, porque fue como de la Cineteca. Había un superhéroe que era Libertador Morales. Ah, bueno, claro, Que era un claro, mototaxista, sí, era que no sé qué mototaxista. hacía, pero será que iba matando tiros a gente, pero... A los malandros, yo no sé, yo nunca vi Libertador Morales. Nunca lo vi. la No, yo tampoco. Solo vi el póster y era un que motorizado. mató a todos los malandros de Caracas. No quedó población. Terrible, terrible. Y bueno, entre la búsqueda de esto nos topamos con algo que está interesante, que es un personaje de Marvel, Ok. que es Veneco. No, mentira, no es ¿Pero Marvel, de es verdad? DC, sí, que se llama Bushmaster, que de nombre real, Bernal Rojas. Se llama Bernal. Pero Buen nombre venezolano, en verdad, porque si lo hicieron. Es un Sí. herpetólogo, es un especialista En herpes. En herpes. No. ¡Qué porquería! Muy venezolano. También. Bernal, Es revísame. proveniente de las playas de la costa del No, oriente. son los que estudian a la serpiente y a los anfibios. Ah, ok. Y que inventó artilugios que le da poderes como que se parecen a los de los reptiles. De allí todo su rollo, como Ok, siempre. como un científico. Ajá. Y termina Y lo ayudando. picó una iguana. Y termina. Una iguana de higuerote. No, No, este fue porque sale, tecnológico. Fue sale tecnológico. como en un episodio Sí, de... de ok. Batman, y porque ayuda a Batman y a Robin a desmantelar una bomba en su natal Venezuela. O sea que Batman y Robin Fueron a Fueron a Venezuela. Venezuela a desmantelar ¿No una dice qué bomba. sitio? No, Seguro bueno, no lo sé. creo que hay es que algo A ver, buscar. ¿dónde lo llevaron? Qué No, pena, fue qué una pena con ocasión. Batman. Sí, Qué no, pena que- con Batman. ¿A qué Muy estaba bueno, llevar? Bueno, él se convierte. Oye, oye, tú. Él se convierte después en un fundador No le de. muestres más Caracuay. Ya no, llévalo por el otro lado. Él después se convierte en fundador de los Guardianes Globales. Yo no sabía que existía eso. Es como una especie de ONU de superhéroes de DC, donde hay en varios países superhéroes. O sea, ya no es como la Liga de la Justicia, que están todos como en un mismo lugar, sino estos son los que están en el mundo. Entonces, este formaba parte. Este era el de los venecos, pues. El rollo Tenemos fue- como un ministro, como No, un pero canciller. el problema es que se fue del país. Cerraron la embajada. No, se fue del país. ¿De verdad? Se fue a París. Emigró. Emigró. Estamos... Emigró. No, pero esto es premonitorio. Sí, Sí, o no, sea, pero esto- regresó. Regresó después. Cuando porque- se acabó la crisis. No sé, dice que regresó. Me dio mucha risa porque dice, se dedicaba o a desmantelar bandas criminales, que dije, muy venezolano. Tenía mucho trabajo. Sí, Tenía full. o a resolver como unos problemas cósmicos de unos... Claro, mataba tigre, el clásico. Y que de repente unos malandros y de repente unos bichos en el No, papi, espacio. ¿qué? No, dale, yo te arreglo esa tubería, voy para allá. Pero ahorita creo que está... Ajá. ¿Cómo es que se llama? Bushmaster. Bushmaster está en el Sebin, creo. En el licoide encerrado. No, cambiemos de tema, se nos pone nerviosos. Ya Bushmaster es faes y todo. Entonces, bueno, en general, esto es como que un repasar. Hay más personajes que hay en la historia, pero estos son como de los más grandes. Igual como dices. No hay unos personajes demasiado establecidos en... También, Latinoamérica. también es ser un poco injusto, porque siempre, yo veo que si en las entrevistas Marvel dice como que Marvel tiene 8.000 personajes. Y uno conoce como A tres. a 10 y Guardianes de la Galaxia hace poco. Entonces, que Sí. ustedes han fracasado más personajes de los que no. Entonces, Sí, también sí, yo creo que es que no sacamos suficientes y ya. También creo que hay un tema obvio de poder editorial, que es como que es como el cine. Es como mientras no exista un Hollywood en América Latina, Claro. todo se va a mantener todo muy independiente, todo muy financiado por pequeños No, o grupos, todo- todo sí, muy, ajá. muy limitado. Que es como que hasta que no haya una industria grande. es como que, por ejemplo, el ejemplo de Japón, que Japón tiene una industria de manga, de los cómics de allá. Entonces es como que sigue existiendo y funciona en su universo y todo tiene un código propio que no responde Claro. a los gringos, no responde a nada, responde a su identidad. Entonces como que creo que Claro. nosotros no hemos llegado allí a desarrollar un tema en la industria de eso. Pero bueno, en el tema, una de las cosas que habíamos como estado hablando del episodio, que nos parecía interesante, que es que a veces como que uno subestima un poquito las historias que cuentan los superhéroes y todo esto, porque es lo que estamos viviendo, pero en verdad es como nuestra mitología. Como la mitología de esta época. Es como que si tú te vas a hace unos miles de años, estaba la mitología griega y todo esto. Esos eran los cuentos que tenían relevancia en esa época. Eran los cuentos que se echaban en esa Claro, época. Zeus, Exacto, no sé Zeus, la quién, gente con poderes. Hércules, Y entonces Ricky hay una- Martin. Bueno, sí, vamos a aceptarlo. Yo creo que se lo dice a los griegos y te lo aceptan. Entonces, hay como una lógica aquí. Hay un artículo bien interesante escrito por Daniel Rocha en Vice sobre esta comparación de la mitología. Tocayo.
sobre la mitología y cómo el tema de los superhéroes podría interpretarse como una nueva mitología. Y hay unas diferencias, pero también hay unas similitudes en el rollo. Los superhéroes sí toman muchos temas prestados de la mitología. Incluso hay personajes que aparecen como Thor. O sea, Thor es completo. Sí, eso sí se me hace raro. O sea, yo que no lo sigo como con tanta, ¿sabes? Regularidad. Yo no entiendo por qué Thor está con Iron No, Man. porque fue que mezcla de eso. rescataron eso y lo hicieron. También ese Thor es uno de los primeros de Marvel, además. O sea, es un personaje antiguo. ajá, y tiene tiempo. Como la Mujer Maravilla responde Es lo una mismo. amazona. Es una Ajá. amazona. Y las amazonas existen antes de DC, pues. Es como... entonces incluso hay personajes que yo no sabía. Thanos tiene que ver, yo aquí sí no me sé la profundidad del cuento, con Eros. Eros también es de la mitología griega. Es como que siempre había una mezcla allí de como Es modernizar los Sí, de cuentos, quizás. mitología con es que no nuestra es que es actualidad. raro. Sí, entonces por ejemplo es como una mitología digamos libre de dogma y libre de temas religiosos, libre de temas, porque es como que es imaginación y ya. Entonces, Es más fantasía. Es más fantasía. Entonces, en el tema de la mitología clásica, podemos decir, como que había mucho tema de explicar la naturaleza, explicar cómo funciona el mundo, explicar qué son estos fenómenos a través de estas historias, a través de la mitología. Entonces, eso era una rama, era como... ¿Quién es dueño del rayo? Ajá, era como una pequeña explicación antes del pensamiento científico sobre eso, pero no solo se quedaba allí, también existía... Aquaman es Poseidón, ¿no? Es como Poseidón. Es O el sea, yo no dueño sé si... de- No, pero es que yo no sé si Aquaman no tiene como un papá que es como Poseidón. O esa es la Tiene sirenita. No, tiene... No. No, la Sirenita también. Nadie se da cuenta además de estas similitudes. Sí. O sea, Ariel y Aquaman son hermanos. En la última Cogieron. película... en la última película es como un Ariel, ¿no? Sí, pero Yo no voy a sé hablar nada de esa eso porque yo película. no vi esa película. No, y esa película... No, yo no me hice Mira, eso, yo no la me fui hice a ver eso. al cine, fuimos a un grupo y yo me reía en voz alta. O sea, yo decía, no puede ser que... O sea, esto es comedia. Sí, esto sí. es genuinamente yo ni cómico. pude ver eso, yo ni pude ver eso. Pero bueno, esa era como una de las explicaciones. Ok. Igual, la mitología clásica tenía sus explicaciones morales también. Explicaba muchas cosas basadas en la sexualidad y el belicismo y la guerra y el rollo. O sea, todo era de que todo el mundo se cogía, entonces salía el otro, entonces pasaba esto, o no sé quién le declaraba la guerra, no sé quién. Todo iba como hacia ese lado. Mientras que los superhéroes de los cómics se van un poquito más hacia el lado de la ciencia. Es como que está Tony Stark, por ejemplo, Ok. que entonces usa la ciencia para A mí crear me poderes. Iron Man me gusta. Iron Man me gusta a mí también. A mí Sí, me gusta me su parece pensamiento. divertido. Científico y También villano. puede ser que me gusta Robert Downey Jr. También te No, gusta la actualización. Ah, o no, yo hablo de la de ahorita. Las anteriores. ¿Hay de antes? O sea, Iron Man lo escribieron hace años. Ah, fíjate, no sabía. Que además sí, yo creo muy que bien. todo además debió haber sido mucho Bueno, eso más... también lo pasaban en Fox Kids. Yo esa sí la veía Eso también. fue comiquita Yo también, recuerdo. por un Ajá. rato. No era sí, tan muy popular. bien. Spider-Man ahí le ganó, creo, en comiquita. Sí, es que era raro porque era un señor. Ajá, Entonces tú veías las aventuras de un señor. Ajá, como un señor ¡Viva la además. panadería! No, de un señor millón. Y era raro, Era porque se llama raro, era señor. raro. Pedí un Es que era marrón bien- y me dieron un con leche. Es que era muy señor. Y además no tenía, no sé, o sea, no se ocultaba la identidad. Entonces eso Ajá. era raro. Era como, yo no te entiendo, Iron Man. Claro, es o sea, que no tienes entiendo tu vida. que darme 40 años. Es que él es como un Ok. super influencer millonario. Es como bueno, Elon Musk es la comparación real de él. claro, Es como ok. eso, como si un día Elon Musk dijera, este es mi nuevo traje. Y uno diría que, Yo no diría Elon- que bueno, sí, claro. ese es el traje de Elon Musk, está volando ahora. Elon ¿Será Musk que tiene vamos a ver superhéroes? Bueno, no sé si nosotros, pero vamos a ver No superhéroes de estamos a verdad. nada de ver, de verdad. Elon Musk montado con traje volando, luchando Claro. contra el Mientras crimen. lo entrevista Kanye. Matando a- Kanye, aquí entrevisté a Iron Man, veanlo. No Y salva el Iron crimen, Man- pero entrevista a Kanye. Ajá. Kanye sufriendo ese divorcio. Pero bueno, ese Ay, no es el pobrecito. punto. Ajá. Entonces, en los cómics mezclan este tema de la ciencia con un poco de cultura pop. Y además, así como la mitología griega hablaba de su época, los cómics igual responden a nuestra época. Entonces, o sea, como que hablan de los temas de ahorita, hay los personajes nuevos que salen Sí, yo- responden a momentos a los momentos que uno vive. Es Bueno, como que- como Capitán... ¿A eso te refieres? Como Capitán América que Que se era- enfrenta a los nazis. Sí, O es de la época, él, ¿no? él respondía. en su momento respondía al exacto. tema de los Ajá. nazis y todo. O sea, no Aunque fue en la porque época salió de los después. nazis, pero digo, es O sea, como creo que ese eso. no, es, No, como, pero- es como Spider-Man, que es la vida de un chamo normal en este año ahorita. que ¿sabes? tú ves la película, está Zendaya, yo no dice el hijo. Exacto, y esa es la vida de ahorita. Ok, ok. Y entonces la otra... Igual yo siento que lo que queda como mitología, o sea, lo que uno podría extraer como cuentos, es como Spider-Man.
O sea, yo creo que lo que queda como historia, más allá de todos los cambios y que responden, es la historia principal, que ya uno la sabe. O sea, Spider-Man le picó una araña y La él dejó tía, ir le y él no mataron agarró al un malo y tío. se Bueno, fue a pero, su tío. O sea, pero esa es la misma historia- lógica de, por ejemplo, de si te vas a la historia de Ícaro. La historia de Ícaro, que se hace las alas con cera y vuela muy cerca del sol y las alas se le derriten y Ícaro se muere por volar muy cerca del sol. Claro que uno no se sabe Lo que- las adaptaciones de exacto. Ícaro, pero lo la que base... te importa es la historia base de Ícaro, que puede ser la misma historia de un superhéroe, pues. O sea, no hay mucha diferencia. Y bueno, y eso por eso es que más o menos son como una versión de la mitología moderna, capaz en 1000 años. La gente dice que, bueno, y esta gente está obsesionada con un chamo que era una araña. Y Claro. que bueno, sí. Claro. No, Pero y lo que además veían, como y que- lo veían 300 veces. Y vamos a ver Y de la misma alguna forma película es- como Troya. Que uno la va a ver y que... Sí, o sea, es que es como que son igual los valores morales, no hagas el mal, mal, ajá, el bien, no mates, no sé qué, o sea. Exacto. Eso es como que son las historias. Y las historias igual además han ido cambiando con el tiempo. O sea, la primera, el primer cómic es Superman, que ni siquiera se llamaba Super, o sea, ni siquiera el cómic se llamaba Superman, se llamaba Action Comic 1. Y es Superman cargando un carro. Bueno, pero si no se llamaba él, pues se llamaba la Él historia. se llamaba Superman, pero No digo, es la que tú le primera decías, cuando "Ay, que ves... joda, mi nombre es Action Comic 1. No, pero cuando Claro, tú ves... ¿qué es? ¿Una cárcel? Cuando ves la historieta no sale, no dice Superman, sale Superman cargando un carro y tú dices... Déjame ver qué ¿Era hay adentro, mecánico? ¿Qué déjame era? ver. No, adentro revisan y que yo no sabía, tenía 33 años. Sí, sí. O sea, la historia de Superman es Dios. Claro. Es No, Jesús. Dios Cristo, es diferente. Tú no hiciste el Ay, catecismo. perdón. Dios mío, perdóname. Igual tú haces esa pregunta a las que te daban la clase de catecismo y siempre hacían un cortocircuito. Y que, no es Dios, pero es como él. Pero es el hijo. Es la el hijo. Santísima Trinidad. Ajá, Y yo dije pero- que bueno, esto está más complicado, prefiero a Superman. Superman es más fácil. Y en este tiempo, el que dominaba como en los años 30 cuando arrancó era DC. DC era el Comics. que... DC Comics era... El que en ese- marcó la pauta. En ese momento no se llamaba DC, se llamaba Action Comics. Luego saca tres líneas. Ok. Donde en una sacaba fantasía, porque esto yo creo que no le para poco, pero los cómics no solo eran de superhéroes. Yo creo que se hicieron muy popular de superhéroes, Oye, es verdad. pero habían novelas, o sea, habían fantasía, Ok. habían... De hecho, cuando empezaron, no habían cómics para chicas. Y habían unos que eran como... Está duro. Eran como más como una pascualina. ¿En serio? Oye, Habían Pascualina era cómics- como nuestra superheroína, porque Pascualina era y que, hoy no te sientas mal con ese novio que te dejó. Y uno y que, No, y me da pero risa sí que era. Pascualina siguió. Ya Pascualina lleva como 4 abortos. Ya. No, tiene Sí, 4 no, abortos, 3 cuatro, no, hijos, lo de un matrimonio Pascualina. fallido, se peleó con la familia. Es una cosa Ya va que- a terapia, ya. Mátenla. O sea, ya nadie sabe para quién es ese libro. Es para niñas, es para adultas. Es rarísimo. Bueno, pero como Pascualina habían cómics centrados para mujeres y eran como... Es que había un documental de Marvel que yo decía que miren, sí, no vamos a hablar ahorita De las mujeres. Sexismo y racismo lo hemos ido arreglando durante el tiempo, pero si había unos cómics que era eso, que era como seguir la vida de Super lavaplatos. ¿Sí? de ¿Qué? Stacy Malibu, Ah, y la ok. veías en sus aventuras, se enamoraba, era como leer Floricienta. Ok. Ok. Era tal cual. Entonces iba en ese momento las historias eran, cuando él comienza, iban todos, las historias eran bien del superhombre, Bueno, Superman. Claro, pero digo, de esta figura Como, mítica. Claro. muy como un dios, muy como... Ajá, como los problemas eran los de él y las aventuras que él hacía para cambiar las Resolverlo. cosas. Ok. Todo esto fue, durante todos estos años, ellos cambiaban, además decían que había un momento que las historietas salieron para niños, o sea, estaban pensadas para niños. Entonces tú decías, la edad objetiva de un niño cuando empieza a leer historietas es a los 8, Ok. que está aprendiendo a leer. Las historias duraban solo 2 años. O sea, el tiraje de un personaje A era 2 propósito. años. Sí, porque decían a los 10... Ya deja el de niño leer. creció y le creas ajá, otro. ya quiere otra Ajá. cosa. Entonces, aquí es cuando entra Marvel a ponerse como a la par. Dice, bueno, vamos a dar un golpe. Y sacan Los Cuatro Fantásticos. Ok. Los Cuatro Fantásticos era una serie, o sea, era un cómic que no trataba del superhombre. Trataba de 4 personas, Mortales. Cuatro científicos. científicos. Los que- 4 eran científicos. Ajá, ¿no? que hacen unas pruebas que salen mal. De hecho, creo que uno no era así. O sea, no todos eran exactamente genios. Les pasa algo y ya uno los ve Bueno, la teniendo... roca... Ah, no sé. No sé si era como un Así obrero también. que fue en el... No, era también, científico. También. No, porque Ah, sea la no, roca. no. Exactamente No, vale, todos los qué- problemas que tenía qué la roca horrible. eran No, estos. Está sufriendo la discriminación, la roca, por tus Pobrecito. comentarios. Pero es que no fue que no podía arreglar la máquina cuando No, explotó. no. Ah, bueno, no sé. Ay, además, Daniel me dijo un comentario que es peor que lo que yo estoy diciendo,
que dije, ay, Daniel, ¿qué fue? Que te dije yo, no sé. No sé qué van a Que no había superheroína, o sea, que no había... Y la primera que sacaron que era mujer de los Cuatro Fantásticos era una mujer que se hacía invisible. Ah, sí, no, pero esto... O sea, solo había Mujer Maravilla Me dejó pensando. con faldita corta Claro. hace muchísimos años y la que vino fue esta, y lo dice en un documental de Marvel. Esto no lo dije yo, lo sacó en documental y él dicen la única que teníamos era ella, y al principio, los primeros cómics, su poder era desaparecer. O sea, cuando... Su poder no habla. Oh, claro que sí. Claro, después le pusieron más poderes y ahora ella crea como unos campos de invisibilidad. Yo no sé si saben los Ahora poderes. tampoco opina. No, pero antes era la... Ni te interrumpen cuando estás viendo tu partido de béisbol. ¡Super mujer! Bueno, pero el objetivo de este cómic, que lo creó Jack Kirby y Stan Lee en su momento, era que Maldita empezaron sea. a ponerte problemas personales. Ok. O sea, era el que se estiraba, era un problema para él era un científico y ahora era una celebridad, el que quedó de piedra era y que... Bueno, de No, piedra. bueno, Soy de sí. piedra, o sea, Sí, los sí. problemas que tiene ser de piedra, el otro más bien era creído, lo que después sale en la película. O sea, eran problemas más personales. O sea, tú podías decir, si Te yo puedes tengo un relacionar accidente, más con si la yo salgo un persona. Tú lo que me accidente, estás diciendo es que le metieron como el elemento de la novela. sí le metieron novela. Que tu mamá viera Gata Salvaje a las 2 y tú los Cuatro Fantásticos a las 4. Y exactamente con esto mismo, vieron el éxito que tuvo esto. Marvel repunta. Porque la historia es Marvel y DC uno y otro. Hay unos casos aislados, pero casi siempre fue esto. Y en los 60, al año siguiente, salen los Cuatro Fantásticos. Todo para arriba. Stan Lee dice, yo tengo una cosita aquí en la cabeza. Tengo esta cosita. Y le da con el que había hecho los Cuatro Fantásticos, a Jack Kirby, le dice, dibújame, es un hombre araña. Él tiene como, este es su poder. Ve los bocetos y le dice, tú una mierda. Esto es una mierda, Jack. Tú eres él echó una leyenda dentro de la cuestión y se lo lleva a otro. Ok. A Steve Ditko. Y le dice, dibújame esto. Y él dice, y está firmado por los dos, que la influencia de Spider-Man, del ilustrador en ese momento, fue full. Ok. O sea, el traje ya ayudó. Y Stan Lee lo saca pensando en adolescentes. Dice, Ok. De una Spider-Man vez. es un adolescente. Y yo quiero que Bueno, lo que adolescentes estamos hablando lean, de lean Iron una Man. historia de adolescentes. Que en vez de yo no vi una comiquita de un señor, se sintiera identificado con la historia de un adolescente. Y él decía que la gente estaba así, o sea, lo seguía leyendo y su público que leyó cómics pequeños está creciendo. Entonces podía seguir leyendo. Con o sea, Pascualina también. Ajá, abrió el Claro, espectro. ajá. Míralo. Ellos quieren seguir leyendo a los 14, a los, Claro. 10, a los 15, 16. Y llega Spider-Man y es como la revolución. Y a partir de acá, Marvel va para arriba. Ok. Porque saca Hulk, igual es relacionable. O sea, los de Marvel trataban más de su identidad Sí, oculta. trata de una persona que le pasa algo y lo hace especial. No era como los otros que eran como... Como unos dioses que llegan. Ajá, Ajá, Zeus. como todo esto. Esto se vino la etapa de locura. Obviamente, DC se trata de adaptar a esto también. Empieza a darle como más voz a los personajes. Viene la locura. Llegan los 80. En los 80 es donde se retoma, o sea, aquí... La permanente. No, no. Viene la permanente. Los psicodélicos. Y con la permanente, los cómics oscuros. Oh, esos son los que me gustan. Por eso es que a mí me gusta Batman. Porque me gusta Es que una Estefanía es muy puñalada en la oscura. noche. Que es lo... Estefanía es dark. No, que todo de noche, que sufran con la iluminación, que eche puñalada, Bueno. que mate a una gente porque le dio la gana. Aquí había esto. Había un chamo que se llamaba Frank Miller. En ese momento un chamo. Ya no, Sí, ya un señor. Nuestro ya un amigo señor Frank. pedido. Está- No sé si Está lo vivo, está había vivo. dicho. No, yo, Se nos fue. yo creo que Frank está. No. Se nos fue, Chucho. No, está vivo. Bien. Frank Miller está vivo. Ay, Frank Miller gracias. está Un vivo. saludo al que está Tiene en Patreon. 64 años. Tampoco Stan está tan Lee lo viejo está Frank esperando. Miller. Bueno, pero Frank Miller estaba escribiendo, era un muchacho en ese momento, y estaba escribiendo para Marvel Daredevil. Ok. La de que él es ciego, ¿no? Ciego. Ajá. Ciego y tiene como unos poderes con un palito. Y su Sí, es como adaptación a que película. detecta, y su, es con Ben Affleck. Fue una tragedia que yo creo que Trágico, hizo crear. trágico. Muchacho, esta no me embarqué, no la vi. No, es que yo esto es dije, antiguo. No, esto es y antiguo. era difícil embarcarse. Está difícil, sí. Bueno, está este muchacho, todo el mundo. Con Rachel McAdams, ¿no? ¿Era? Creo No me que acuerdo. sí. ¿Sí era con Rachel Creo que McAdams? sí. Ay, no me digas eso, que yo la amo y la olvidé. Entonces lo olvidé a propósito. Yo neutralicé todo lo que pasó en Daredevil porque me pareció una película nefasta. No, Jennifer Garner. Yo siempre las confundo. Jennifer ya, Garner. ajá, Jennifer ajá. Garner. Bueno, pero están en esta situación, está este escritor bueno, y en ese momento, para ponernos en contexto con lo que estaba en esa época, los sueldos no eran los mejores, las condiciones laborales no eran las mejores de los ilustradores y los creadores. Ok. Todo, o sea, como que los contratos son súper malditos de que todo lo que creen es de DC o todo lo que crees es de Marvel. Todo. Entonces, ellos sentían como que había un problema ahí. No, y que, ajá, que si no quieres... Claro, la propiedad intelectual era como muy maldita, entonces
se usó durante esa época que pasaban de un lado a otro, porque no les importaba. Ah, Ok. los sí, Los guionistas, Y ilustradores. este Frank Miller era bueno, la gente lo pilla y dice, este chamo está haciendo cosas buenas, y DC se lo trae. Ok. Y le dice, toma Batman. Y él crea, o sea, es muy parecido al Batman que conocemos ahorita y el que nos gusta. O sea, rescata de los cómics pasados que ya lo habían dejado. Batman era más como una novela de detectives, era policial. Ok. Era como Batman averigua cosas por la Claro, calle y siempre tiene va vestido. sentido. Él rescata Que la página. Siempre es raro, o sea, incluso en la actualidad está ¿cómo se llama? El comisionado Gordon, Ajá. que tú dices, tú me estás quitando la chamba. No, porque al revés, era No, como un más bien detective. Lo está ayudando. Lo está Batman era ayudando. como Pero súper entonces de- eres un mediocre, porque si No, yo soy más el bien. jefe de la No, policía estás loco, yo soy y veo Gordon que hay un tipo. y este me está haciendo mitad de la chamba y yo sigo No, cobrando. y es que Gordon es comisionado, Gordon es jefe. Él tiene varios detectives y uno era Batman, su detective estrella. No sé, la clásica. Y uno y que, jefe, ¿cuándo voy a ascender? No, mijo, que tú no eres Batman. Eres una basura, detective junior el resto de tu vida. Bueno, pero ajá, cuando llega. Batman es bien arbitrario en muchas cosas que yo no he entendido hasta el sol Pero, de pero hoy. ese- Batman no existe. No, bueno. ¿Cómo? Disculpa. Bueno, pero ese problema que tiene en la actualidad lo creó Frank Miller. Ok. Porque en ese momento Batman Como venía. el rollo del Batman que sufre y el Claro, porque el Batman oscuro venía y de el- debacle de que el cómic lo habían olvidado, se había vuelto, habían olvidado la página donde, esto lo agarré en una charla también, donde la página, hay una charla, o sea, hay una parte de la página donde Batman dice, yo voy a vengar el crimen porque mataron a mis padres. Claro. Eso se olvidó y él ya iba investigando Ya el crimen. estaba No tenía que- la razón, no Sí, tenía ya como- está matando tigre. Batman Y después lo también. convirtieron en la serie de televisión. La de Adam West. Claro, la que de era Pau, pau, pau. Y era La como. de las mallas o sea, moradas. Batman había perdido fuerza. Llega Frank Miller y lo vuelven a poner súper oscuro. Él tiene esta cuestión de no sé si los mato o no los mato. Los mataba. O sea, ya hay Ay, uno- muy ridículo. Esa es la ¿Qué? parte Pero que no te me está- gusta. Entonces no No, te es que gusta, esa no te era- gusta no, la no te base gusta. de Batman. Mira, yo quiero que asesines. No, pero es que esa es la Déjate base de ridiculismo. Batman. No, es que mátalo. No, Bueno, pero vale. entonces no te gusta Batman. No, sí me gusta. Claro, ¿Cómo se Batman llama el tiene que ese me gusta? debate. O sea, que ese es todo el punto de Batman. Si no es un, Claro, pero si en no es un esa superhéroe parte yo X. sufro que digo, mátalo, pásale No, el porque latimóvil él no por hace encima. eso. Porque no al hace contrario, eso. esa es la cuestión, deberías matarlo. Es lo mismo si hay pene muerto Christian o no. Bale, wow. El mejor Batman. Imagínate, lástima que le pega a la mujer. Pero- No me perdí No sé en cómo esta transformaste historia. esto Yo me perdí. en un chingue. Ok, en esta misma época, entonces cambia. Esta es una época como cool en que se pusieron como a la par DC y Marvel a crear historias mucho más profundas, que fueran más parecidas a una novela gráfica. Sale de Watchmen de Alan Moore. Agarran también, yo no sabía, aquí rescatan, lo pusieron más oscuro, X-Men. Y llega Chris Claremont y fue el que agarra como los personajes, los X-Men como los conocemos ahorita, y los une. O sea, Ok. pone a Wolverine, a Tormenta y dice, bueno, este es un equipo de gente que se ve cool. Además había algo que yo no sabía, que era que los trajes de X-Men era para parecer cool y nunca taparle la cara. O sea, si ellos podían ser el mismo personaje con o sin el traje. Claro. El traje era más bien un Era statement para de que soy son, X-Men. y Pero, son parte de un equipo. ajá, pero soy ellos... Pero, X-Men y soy estrambótico. Claro. Porque tenemos un traje bien loco. Wolverine era Wolverine. Sí, es verdad, es verdad. Todos adentro y tienen su afuera. identidad. Luego caemos en una etapa oscura de los superhéroes. Ok. Que aquí se empieza a poner, la industria va para arriba y empieza a lanzar ¿En qué año cómics estamos aquí más o menos? ya en los 90. Ok. Entonces la línea gráfica incluso cambia, se empiezan a poner mucho más de moda los artistas pseudo independientes. O sea, empiezan a agarrar como, ya estamos cansados de estas líneas que nos fija DC en dibujo y Marvel, empezaron a hacer cosas más raras y en ese momento fue que llegó este cómic que es como... Yo no sé cómo No sé explicarlo. qué El dibujo, ¿no? El dibujo que es como... Ah, como ese como que es Spawn, como, sí, como ajá, Spawn, ajá, como oscurísimo. Como sucio, como- Eso yo lo recuerdo mucho. Yo recuerdo esa Ajá. imagen porque me acuerdo de Spawn, justamente. No me gustaba. Me parecía muy maligno. Yo sé que ese era todo el rollo de Spawn, Bueno. pero todos los dibujos me parecían como... ¿Cómo se escribe Spawn? S-P-A-W-N. S-P-A-W. Ah, no, yo estaba escribiendo Sponge. Me salía SpongeBob. Ajá, y aquí se pusieron oscuros y a esta le llaman la edad oscura del cómic, Ajá. de los superhéroes, que es que Superman muere. En el 90, Ah, sí, Superman sí, sí. muere. Sí. Entonces, Superman muere, se Hay pone una de portada moda, famosa de eso. se pone de Lo moda recuerdo. Venom, que también era como Es mamadísimos verdad. todos. O sea, Mamadísimo. Estás hablando en mexicano. Tienes que decirle a la No, gente qué pero- significa No, mamadísimo. Papiadísimo. Papiadísimo. Mamadísimo que México es que está... Papiadísimo.
Buenísimo, papi. demasiado. Ajá, ¿ves? Todos eran Sí, como sí, está bien. Sí, músculo sí, sobre sí, sí, músculo. Se empezaron a poner, todo el mundo era como, bueno, Era como muere muy extremo Superman. todo. Entonces se volvió extremo y eso, justo como que esta línea fuerte vino a la par de que se empezó a poner de moda como coleccionarlos, los Ok. cómics. O sea, no los que lo tenían, se empezó a ver que había valor, porque salió como que tal cómic se vendió en no sé cuánto. Y empezaron a crear esta cultura. Yo vi como un documental el que decía, no, los primeros se vendían en $400 y como a los 2 años la misma caricatura eran $40,000 en una sala de estas donde piden dinero. De subasta. De subasta. Claro, porque empezó a crecer. Incluso un número, que esta historia me pareció cool, de las tortugas ninja. Ajá. Saben que les dije que todos los trabajos eran como full restrictivos en cuanto a derechos de autor y no. 2 dibujantes, ilustradores y creadores, escritores famosos que habían pasado por DC y Marvel en una época dijeron, vamos a crear nuestra propia empresa con nuestra propia vaina. Y los bichos se sentaron y dijeron, ¿qué es lo que está pegando ahorita? Y le dijeron, los adolescentes están pegando porque Spider-Man... los Literalmente adolescentes... salió. Me nego. Usted me Bueno, entonces nego. súper porfio. Y fracasó esa idea. Para las gavetas, Era para raro las porque gavetas. los superadolescentes cambiaban full. Yo dije, mira, no me grabo ninguno, porfi. Entonces le dijeron, los adolescentes con Spider-Man están de moda y los ninjas, de alguna manera Batman es un ninja. Ok. O sea, hay oscuridad, hay estrellas. Sí, entiendo. Entonces, las dos cosas es lo que está vendiendo, como que la pelea física y esto y qué. Listo, lo unes con tortugas. Como un animal, el morrocoy. Entonces, las La tortuga ninja adolescente. adolescentes. April se llamaba la reportera. Ah. Que en April, alguna película April. bueno. Claro, y ellos pegan las tortugas Ya. ninjas, lo sacan. No, yo no las sabía. tortugas ninjas fueron Yo tuve- descomunales. yo Esas sí tuve- me gustaban a yo mí. tuve- Esas sí las veía de Yo Mi no las única veía piñata tanto. que yo recuerdo fue las tortugas ninja. Sí. No, Y yo fue- recuerdo, fue- es que yo recuerdo que era como una imagen muy potente de los 90, era como que había juguetes, las sábanas Pero eran eso de fue las tortugas súper ninjas. el primer, Era todo el independiente. primer cómic lo imprimieron que si ellos mismos con sus churupitos. Bueno, como Ultrapato, era la Como Ultrapato, con la misma lógica, se vuelve famosísimo y la cuestión de ellos es que las regalías les quedaban a ellos dos nada más. Y se hicieron muy Entonces, posiblemente ellos hicieron mucho más billete que el que Que hizo ilustra Stan Lee Batman. con la propiedad intelectual de sus cosas. Claro. O sea, Stan Lee obviamente hizo plata después. Bueno, sí. Pero, digo, por Tortugas Ninja, a ellos le caía todo. O sea, cualquier cosa que se vendiera de Bueno, Tortugas todavía hay Ninja, películas de las tortugas ninjas, pues. todavía las Tortugas Ninjas siguen No, y siendo... las Aunque obras. esas no las vi. Las obras. Sí, las pinturas de Donatello y de Miguel Ángel. Dios mío. ¿No? Sí, Domino Pizza. Domino Pizza también lo crearon las Tortugas Ninja. Ay, Ya, perdón. con lo que voy con todo esto es que los primeros números de las Tortugas Ninja, que fue independiente, Ajá. se subastaron por un dineral. Ok. Pero era una pieza de colección. Claro. Porque salió en un momento el valor histórico. En este momento Marvel y DC se pusieron como... Se empezó a salir este Pusieron cómic avaro, oscuro. avaro. Y de entonces era como en el momento en Ay, que... qué horrible. No me gusta cuando no dejan a los demás surgir. 90, no, eran los 92,000 y era y que la gente quiere que estemos más papeados, ponle más papeados, mata más gente, saca más números, la calidad se vino abajo y todo el mundo dijo en un momento y Se que mira, cansó. esto no es exclusivo porque sale un número a cada rato y dijeron, esto se acabó. Y ahí fue donde los superhéroes, al menos en cómic, bajaron. Mientras tanto, ya estaba que si Stan Lee y que si en Hollywood ya no estaba en la parte de los cómics. Sí, que porque uno cree en esto. aquellos años ya era, en el 2002 salió la primera de Spider-Man, que fue la Claro. primera de Marvel. Y ya ¿De tenían rato. verdad? ¿2002? 2002, claro. La de Tobey Maguire. Eso yo la vi. Así es, Estefanía León. O sea, tú me estás diciendo que mis nietos yo vi las primeras de Claro, Spider-Man. ya es casi hace 20 años. Y ¿no? ustedes me van a Película. perdonar, yo no sé, Ay, pero a mí qué esa me bien la parece tía. buenísima. No, Es que sea buena, buena. es buena porque además esa película ok, fue la primera que... porque hay una gente Sí, que no, no, dice, esa No, no, buena. no. Esa película fue buena porque Malo es el además... otro. No, luego vino una que vino un No, chamo no, que yo le dije, las denle primeras- una merengada de cambur porque estás muy flaco para Ese fue, ser Spider-Man. ese fue el segundo Spider-Man. Por eso el mejor me parece el último, el más chamo, porque es el cuando Ay, por fin no. parece un chamo, Chamo de su de edad. verdad. A mí No, me Tobey gusta- Maguire también, que era estilo y que... Sí, estaba muy- Es que Chuchito, Chuchito. Es Smallville, y Chuchito que, en la hola, yo estoy universidad. aquí en el colegio. Y el No, bicho a mí que, me bueno, gusta, pero- ¿cómo se llama esta? La de los dibujos, la que fue animada. Ah, Que Spider cambian de Into the estética, Spider-Verse, Into de Spider-Man. estética. No, de esa es los- bella, esa es bella, esa es bella, esa es Me increíble. parece Esa es preciosa. hermosa. Pero esta de la Pero- primera Spider-Man, lo que fue impresionante de su momento en verdad, lo que pasa es que ya uno lo da por sentado, porque
Fue el 2002. Pero fue la primera vez donde vimos este rollo de la cámara haciendo como Claro, hace Spider-Man. Ajá, que iba con... Ah, el point of view. Sí, porque todas las películas, antes hubo una película de Spider-Man Bueno, como en pero los eso 70. es una estupidez. Tú agarras una cámara y le amarras un mecate y... No creo que Era- funcionara en aquel así. momento ya. era una locura. Habían unas tomas que era la primera vez que veíamos en el mundo algo como esas imágenes de Spider-Man. O sea, la primera vez que veíamos como Spider-Man puede ser una imagen real. Oye, nosotros sí vivimos como primera vez de, Bueno, pero eso va a ser del todo el mundo mundo. cinematográfico. Que igual no era, por eso te digo, cuando sacan esta película, igual ya llevan rato con animaciones. O sea, Sí, aquí ahí nos sí saltamos llevan esta años. parte. O sea, Sí, igual sí, había sí, la sí. misma Estaban las pelea. comiquetas Marvel, de X-Men. estaban todas. Estaban las de Batman de Llegan Warner que esto- también eran buenas. Y la de Spider-Man no es la primera. O sea, no es la No, primera no, Spider-Man, película. tú- Antes... No, hubo una en los 70 de Sí, Spider-Man. pero de esas viejas. Pero digo, de este intento como de Marvel de empezar a entrar en Hollywood. Claro, a repuntar estuvo otra vez. Blade, el cazavampiro, en el Ah, yo me 98, la acuerdo, primera, era un cómic que ¿Era con quién era? con Wesley Snipes, Creo sí. que era, claro. ¿No te ¿No te acuerdas de Blade? Esa película sí bien como Era de Blade el hombres. cazavampiro. No, pero sí era No, eso. chicos, no les llegué. Y aquí estaba viendo otras comidas. La mujer No era una comiquita, la era una mujer- película. La mujer veían Ni idea. Buffy. Exacto, esa era la que Claro. estaba pensando y que... Claro, bueno, era Buffy Blade, está bien. Era exactamente lo mismo. Y Pero Spawn acá, también hubo una película. Me acuerdo. pero igual les pones de DC. Image Comic. Ah, Image Comics. Claro, que es lo que te digo que se metieron en Eran esta, los en esta etapa oscura. Ellos lograron agarrar un terreno que de hecho pusieron como de tercero incluso a DC. O sea, agarraron ahí como un terreno. Pero aquí Está empiezan, duro, está duro. aquí empiezan a pelear y era Marvel como que, bueno, pega Spider-Man y a la par ya Batman tenía años en el cine. O sea, ya Batman tenía un rato. Ah, bueno, sí, habíamos porque visto, ya pero DC también veníamos porque una debacle de Batman. No, pero O sea, ya ya tuvimos pico y después tuvimos bajón de Batman. debacle, pero ya volvió el pico porque Ya, fue no, al no cine. hemos citado a la gente. O sea, salió las primeras, las de Tim Burton y todas estas que eran como que buenos Batman sólidos con unas imágenes, y de repente vino un bajón de las otras Batman, creo que era Batman Forever, pero Batman y igual Robin. se veían bien, o sea, era, No, pero eran malas. Eran pero muy tenían malas. dinero de Warner. Sí, sí, o sea, sí, ya, sí, sí. ya ellos Sí, estaban ya en eran unas lujo. producciones. Ok, ok. Ajá, Sí. Y Spider-Man todavía sacó su primer Spider-Man, lo pega y ahí van como a la par. Sagan incluso después, bueno, todas las sagas ya empiezan a construir el universo, que era lo que quería hacer Stan Lee en película. Era exactamente, bueno, yo creo que ya lo logró ahorita. Bueno, no, evidentemente. No, sin Que duda. está bien. Y llega Disney. Disney dice... Compra- Llámame Marvel. Y ahí ya es la Y ya explosión. es lo que conocemos. Pero yo en verdad tengo Que miedo. ahorita que caí en cuenta, en verdad, que si esta fue 2002 fue Spider-Man y la primera Batman Begins. Batman Begins es la primera de Nolan. Sí, fue 2005, ¿no? 2005, ya también. Epa, pero esas tiene su películas se tiempo. ven- Ya también tiene su tiempo. No, Sí, pero sí, se sí. han mantenido dignas. Batman creo que se mantiene más digna que Spider-Man. No, ya. yo hablo de Batman. Porque Batman sí. tiene menos... O Tiene sea, menos efectos visuales. menos- Ajá. necesita menos cosas. Pero lo que digo es que, como pasó esa etapa que vimos hace un rato de que saturaron todo de cómics, yo siento que estamos en medio de una época así ahorita. Sí. O sea, creo que viene, ahorita es que viene. Es que los No, es que- calendarios son una locura. Es que yo creo que, esta es mi teoría, explotaron y dijeron, vamos con todo, que lo que queremos es billete que da miedo. Estaba revisando y, ok, estaba viendo como que, ajá, cuál es el futuro, qué es lo que se viene. DC la perdió. O sea, yo dije, no entiendo. Para el 2022... No sé si tienen programado pandemia, o sea, no sé si la pandemia va a influir en esto, pero tienen una especie de plan en la que planean sacar hasta 4 películas de las grandes, o sea, del superhéroes icónicos al año. Bastante película. 4 películas al año me parece una locura. Una cada 3 meses. Mucho. Ajá, o sea, ¿cuántas veces Y voy que a si ir no al son cine todas a de ver un Batman, no las superhéroe? voy a ver. Sí, está Ya difícil. hagan solo está Batman. difícil. Y después... Estas son las grandes. Después planean sacar 2 más. O sea, en el plan están estas Ajá. 4 grandes y están al menos 2 Al año también. Que son estos personajes que llaman de riesgo. Que Ok. es como que lo lanzas para ver cómo le va, pero realmente no sabes si va a tener un éxito. Eso me rotundo. parece bien. Eso Como Ojo de Águila en Marvel. Ese de Marvel. Hawkeye es ese. que Ese es sí. un de riesgo, tú me perdonas, pero no. No, vale, ya sea un personaje establecido. ¿Tú estás loco? Sí, pero no es un Iron Pero Man. en su momento fue de riesgo. De riesgo es WandaVision, creo yo. No, estás loco. Bueno, Claro. WandaVision como concepto. Mira de riesgo, Batichica y Static Shock. Yo no sé ni quién es Static Shock. O sea, me tampoco parece sé. un poco más, me parece más Es más de riesgoso riesgo que... eso. Static Shock, ¿Qué está no riesgoso. te Sí, Marvel? está más de riesgo, está más de Ajá, riesgo. entonces ya van... Eso me parece bueno. Ahí sí me parece bueno porque ese es como el chance para que haya una cosa nueva. No, y porque Pero, ajá, sí, para pero si lo respirar. hacen, o sea, si lo hacen como WandaVision, que es que Bueno, le dan claro. la vuelta, o sea, creo que si todos lo siguen haciendo como superhéroes normales va a aburrir. Sí. Tienen que darle como Un sabor nuevo. Ajá, van 4
más 2 estas de riesgo, y además, obviamente, con esta asociación con, bueno, que HBO Max se está como tratando de crecer grande, me imagino. Creo que no está ni en Latinoamérica todavía, está No, solo en en Estados junio, Unidos. junio. Y Mujer Maravilla no le fue bien la segunda. Mujer No, Maravilla a él ni- sí le fue bien. Sí, o sea, En general, o sea, la HBO Max tuvo el crecimiento más grande de suscriptores que ha tenido gracias a esa película. Pero, Sí, o sea, ajá, pero no pero- seas un directivo mediocre, ¿vale? No, No, le fue o sea, bien. no, Si uno no, ve la no, gente no, crítica. y que La capaz le fue película bien, no le pero fue uno- bien en la crítica, pero uno dice, No, porque la película ya. es horrenda, es otra cosa. Esa, yo dije, ni la quiero ver, yo aquí no me voy a meter. No, no hace Discúlpeme, falta. poder femenino, pero No, es que- esto se ve como Es una que Es tragedia. una comentario tragedia, fue es una rato. tragedia. es una Ajá, tragedia. otra, para seguir como en esta onda de la saturación, me puse también a ver Marvel. Y Disney tiene para los próximos años, dígase los próximos años, no sé si son 3 o no sé si son 48, pero anunciaron que van a tener en los próximos años 100 películas. De estas 100 películas Ah, que bien. van En a total, sacar. no solo Marvel. En total, Ok, no ok. Disney. Ok. Y de estas 100 películas, 11 van a ser de Marvel. Ok. Que bueno, es un número alto. Sí. 11 es un número y te digo, Es el 11%, 100 años, ¿no? 100 años ¿cuánto es? ¿qué? 10 años. ¿Qué? Daniel, al final sí eres contado. Bueno, Wow. hermana, de 100, 11, Wow. 11%. Bueno, pero eso El Matemática genio de de los cuarto números. grado. El genio de los números. Ajá. Tienen 11 películas Doctor programadas Strange de los números. de los balances. Pero con matemática en primer... En fin. La resolvente. Y tienen 11 programas de televisión también programados, que entre ellos de los primeros que ha salido es WandaVision. Claro. Que está bien bueno, por Sí, cierto. aquí sí No, me- sí, Yo ya creo, se que, acaba. yo creo que la única manera de que aguanten esto sin que se vaya a saturar es que mantengan el nivel de raro, bueno, había una que no se concretó, pero era de terror, que iba a ser de... La de- nueva de Doctor Strange iba a ser una película de terror y contrataron a un director que sabe hacer terror y todo esto y después Marvel dijo, no, mucho terror, hermano. Pero WandaVision tiene como esta escena, ¿la viste? Sí tiene el capítulo. momentos de terror y esto, pero esta iba a ser completamente de terror que me Ah, parecía... como de terror de verdad. Claro, claro, eso me parecía bien porque además Doctor Strange es el personaje que era perfecto para ese rollo, pero bueno, En esas son las fin. peleas, esas son las peleas corporativas. Esto también, Sony Pictures. Sony Pictures los también dueños está metido, de- también son va a los dueños sacar de Spider-Man. Sí. Que fue Ay, que- eso ha sido como una pelea eterna ahí. Sí, la misma. No, esa ajá. gente no va a vender Spider-Man nunca en la vida. No, imagínate tú menos ahora. Morbius, creo que lo estoy pronunciando bien, que es un pseudo vampiro protagonizado por Jared Leto, que yo aquí le voy a decir a Jared Leto. Jared Leto, Que si también estás que en el tenga el Patreon, tú me vas a perdonar, pero deja de matar tigre. Bueno, pero es que O- algo tiene que vivir. No, hermano, pero ni que estuvieras pobre. Mira esto, el o le único- metes musiquita a tu bandita, o eres el Joker, o El eres- único o- superhéroe que así no haya estado de superhéroe en Tiene ese momento harta. mencionó la crisis de Venezuela fue Jared Leto, no Oscar. Así que Es Jared verdad. Leto Jared Leto es un héroe. es un aliado de Venezuela, de la Mira, oposición. Jared Leto Leto puso las opciones sobre la mesa. Jared Leto, manda real. Manda real. ¿Sabes quién manda real? Don Omar, aunque no sé si lo depositó por fin, pero ese es otro cuento. Don Omar, un héroe. Jared Leto, un hablador. No sé cómo No, terminó no, con no, no esto. cayó. Un rato con Jared Leto. No cayó la plata. No, la nunca plata cayó. vamos mal esperando Es que que siempre ahora. somos estafados. Venom es otra. Y, Claro, y- están- y un estudio llamado Valiant Entertainment va a sacar Harbinger. El adolescente con superpoderes. Pero eso es lo que te iba a decir, que yo creo que más bien esto está cool porque yo creo que todos los superhéroes que vemos ahorita son como que ya están. O sea, Ya son de los que existen. O son de los más populares. Los otros tendrías que irte muy al cómics y creo que ahorita Disney con Marvel tiene su... O sea, como ahorita lo que decías tú, es para impulsar una La plataforma. plataforma. Entonces Netflix se quedó sin nada. Ellos sabían que se iban a quedar sin nada porque sabían que Disney Plus venía y HBO ahora tiene todo lo de Warner y tiene todo esto. Entonces, los demás canales no tienen... Netflix. Netflix no tiene categoría de superhéroes cubierta. Tienen Entonces que- ellos hace tienen- un rato en 2017 compraron Miller World, que tiene Kick-Ass, que tiene Kingsman. No estoy seguro si los derechos completos de esas dos justamente Ok. porque Es son que- como las barajitas fuertes De de ellos. Miller World, pero ya se están metiendo en Otras intentar historias. buscar otras historias de superhéroes. También está Amazon que compró los derechos de The Voice, que es como un The Watchman, yo creo que Sí. más suave. A mí no me gustó. Tú lo odiaste, a mí Yo, me parece. yo no le di ni la... Yo vi como un episodio y Yo dije, tengo- ¿por qué tienes yo tengo- peluca? yo tengo Claro. una- ¿Por esa- qué te noto la peluca? Esta es mi crítica a esa serie. Ay, pero va mucho más allá de la peluca. No, pero es que todo el mundo Ellos no tiene tienen una- el presupuesto. Todo el mundo tiene una No, peluca, entonces todo el mundo usa tu pelo. tiene, Entonces, todo el ¿por mundo qué tiene una no me peluca, bajas todo el mundo la tiene un presión? traje de Porque mala es una calidad. todo el sátira mundo- del No, mundo. Si es una ¿no? sátira, se tiene que ver como
se ven los héroes de Marvel. Es así. Aquí estoy con Chuchito Roldán. Dos Mira, por temporadas de primera vez, super por éxito. primera Amazon vez. va para arriba y van a sí, venir con eso. sí. Bueno, Bueno, sí, pero también nosotros- Había una historia Ajá. que yo me acuerdo que HBO la había comprado y al final no la terminaron de desarrollar. Es uno de los pocos cómics. Yo he leído cómic. No leí, solo he leído este. Y novelas gráficas sí me gustaban un par. Se llamaba Chew. Y después vi que ya terminó porque yo la dejé, me aburrió. Ok. Era de Image Comic, escrita por Rob Guillory. Chew era un tipo que él veía como el pasado de las comidas. O sea, si él comía algo, él podía ver el pasado de una comida. Ya va, la historia se pone rara. Cuéntame más porque estoy interesada en una historia se- parte. la historia se pone rara. ¿Y qué está pasando? Se va a poner, Este pollo en brasa Bueno. antes era un gallo de pelea. se va a poner bien, se va a poner bien Grandito. raro. Se va a poner bien raro porque justamente el rollo, él se vuelve como un detective porque si él prueba carne humana, él puede ver qué le pasó a la persona antes que la mataran. O sea, era Dorangel Vargas. Era Don Ángel Vargas que Entonces resolvió tiene el que llegar crimen. antes al crimen No para sé probar. si probaba la sangre o se comía pedazos, no me acuerdo muy bien, pero Comisario, por ahí va ¿qué la está historia. haciendo ahí? Y el bicho y que acá. Y me era una historia que me parecía bien original. Y no sé, al final nunca la desarrollaron, se quedó ahí en la mitad ahí con HBO. Bueno, pero yo creo que eso lo que va a pasar, si es que hay superhéroes nuevos que lleguen, yo creo que van a venir como de este lado de Netflix y de otras grandes Igual plataformas hay que unos Caldito nuevos, hay nuevo. unos nuevos. Bueno, o sea, yo me imagino que no es que son nuevos, sino que en algún momento han salido y ahorita es como que los van a desarrollar. Está Mrs. Marvel, que no es lo mismo Mrs. que Marvel. Mrs. Marvel, que Ok. no es la misma de Capitana pero esta es la Marvel. hora de nuevos superhéroes, pero que todavía vienen unidos con algo del... Delante. Pero es que siempre, es que ya no vamos a salir de eso sí. No, pero digo... Todos ya van a venir unidos Claro, de pero un cuento anterior. claro, pero no es... Y el nombre lleva Marvel. No es técnicamente nuevo, o al menos yo lo veo así. Miles sé qué quieres Morales, decir. Miles Morales, el que es el nuevo Spider-Man, él es un personaje nuevo. Y él tiene unos problemas nuevos, la motivación del personaje no es la misma de Peter Pero sigue Parker. siendo Spider-Man. Ese es el tío grafitero. Ajá. Ah. Sí, la de La que los vimos, multiversos. Ajá. ajá, ya. Pero esa es considerado él es considerado un nuevo superhéroe. Ok. Esta chama es igual, se inspiró en Capitana Marvel y ahora él salió. Entonces, Ok. no me parecen técnicamente nuevos. Igual este no. estaba bien alocado. Es una niña adolescente musulmana de origen estadounidense pakistaní. Bueno, es bien. Y dije... Es una historia. No, pero está bien. esa No, audiencia no, que gringa. me parece Loki, es algo que nunca No, hemos pero- visto. Bueno, sí, No pero. lo digo como algo ahí, malo, lo ahí digo siento como, que mira, está responde variado. justamente a. Los cuentos A que ya responden. estamos variados. Ah, que O sea, estamos variados somos y una la audiencia gringa le gusta como unas historias ya de personas diferentes, ya se cansaron de las historias de los blancos clásicos y andan en otras historias y bueno. eso Se viene pliega a una eso. animada, se llama Invincible. Y es... Ajá, ves, este es nuevo. Este sí no Este vi tenía. el tráiler y me gustó. Es un chamo que es superhéroe, Que es o sea, que Invincible. tiene poderes, pero es hijo de un superhéroe famoso. Entonces el chamo vive en las sombras de su De papá. su padre. Claro. Esa El historia papá le está dice, buena. niño estúpido, no lo hagas así. Claro. Claro, traumas de papá. Ajá. Uy. Claro, para Eso- que Latinoamérica se siente identificada, claro que sí. No, porque ese es Claro. papá exitoso. Yo no quería ser superhéroe. Sí, bueno. Yo no quería ser superhéroe, quería estudiar comunicación. Mi papá no me dejó. Y está Erratic, que es de AWA Studios, que es un estudio reciente, y es un superhéroe que solo puede usar sus poderes 10 minutos al día y el resto de las 23 horas y 50 minutos tiene que estar descansando. Ok. Y dije, esto suena como mi trabajo. Esto suena Pero, a lo que yo hago laboralmente Es que, todos los días. pero es Igual que el esta creador puesta viene media- de eso, viene de eso. ¿De qué? O sea, el creador dijo que él intentó buscar algo con lo que se relacione todo el mundo moderno y los jóvenes, y es que él dice que él hace todo cuando le queda 10% de la batería. O sea, haces todo al final. Sí. Entonces, la lógica del superhéroe es un superhéroe Ok, que resuelve. ok, es ok, un adolescente Procrastinador. que resuelve el último 10% de la último ¿Cuál batería. es el deadline? ¿El jueves? Claro, pero yo vi ese y dije, sí, o sea, Tiene sentido la idea. Sí. parece un Spider-Man el traje, pero tiene que ser una cola porque tiene unas cosas eléctricas y tienen que hacer tierra. Pero dices, bueno, Como Pokémon, entonces. Es que la tía, La tía, Estefanía. la No, tía. ni póngame referencias, porque si no yo estoy toda No, es confundida. más Pero como digo- un electricista. que como un Pokémon. Ok. ¿cuántos electricistas con cola van a tu casa? Ese no era un electricista, el electricista es stripper, otra vez. Pero digo, estos sí son más nuevos.
Claro. Que no es como la No, historia. y si estamos más abiertos a otros, porque es eso, a The Voice le fue bien y a todo eso, es como que, bueno, sí, si hay ganas de unas historias nuevas igual. Igual a mí sí me pasa que yo sí estoy ya cerca del De la cansancio. saturación. Ojo, que A mí- también lo que pasa, hay otros que yo decía como que si no crean nuevos, en algún momento nos vamos a cansar, y hay unos engavetados que han funcionado. Sí. Que el Guardianes de la Galaxia. Ajá. Ese lo tenían Sí, engavetado. que se venden full y de repente, macetas aquí de los de repente Guardianes de la también, Galaxia. ¿vieron así? Estoy Esta, ahí- esta funciona. Yo también creo que la tecnología le llegó a que A que lo puedan ejecutar. Exacto. esa película de los 90 Era imposible. O sea, A mí- que el mapache, es que Bradley No, Cooper era era muy imposible, joven. era imposible. A mí con la saturación de todo esto me pasa que es como que no, o sea, si yo veo una película, yo no le sigo el rastro a todas y digo, me provoca ver esta. Y te la explican, pero hay un momento donde mencionan a alguien que es de otra película que te lo perdiste y te perdiste el comentario y te quedas y que, ay, bueno, déjame Pero es que ir la- a pero ver es que la- la- la Tanto. otra. Yo tuve años que no las veía. O sea, yo tuve una época... WandaVision me pasó que yo no sé quién es Ultron. Claro, pero a mí me pasaba que Pero yo... oye, mami, tenés que meterle dos Esa ahí, cultura un general un poco- videíto. Y ni No, siquiera- bueno, por eso, cuando yo tengo que Cinco comprar... minutos. Ya tú puedes saber más o menos... el La tic- explicación de este programa de televisión que no acabas de entender y que tienes que complementar con este video. Yo, no tengo más tiempo. me acuerdo, fue el 2018 porque estaba recién llegado acá, cuando yo estaba recién emigrado y perdido. No tenía nada que hacer porque creo que fue en mi mes de desempleo. Y dije, me toca actualizar. No estoy actualizado en Marvel y me lancé maratón. Te tienes que A mí lanzar se un me maratón. olvidó ya todo ese maratón igual. O sea, Sí, ya es que Pero cuando no nombran a entiendes. Ultron, pero cuando nombran a Ultron, yo dije, sí, un bicho malo que había ahí ya. Y responde a que querían hacer que todo el universo de cómics ahora tú lo sigas. Y es como, quizás no lo vas a ver, pero sí necesitas saber de dónde viene. O sea, ahorita las películas van a hablar de Iron Man, que la de Spider-Man va a hablar de Iron Man Como eternamente. un bicho, Ah, sí. Como sí, el que claro. le dio el traje y Ajá. le dio el preámbulo. O sea, ya quedan como personajes viejos. ¿Y ahora Sí. como quién se viste? Él. ¿Como Spider-Man o como Iron Man? Ya su traje es como Ya la mitad. es como si se está pareciendo bien a Iron Man. Y él es un genio, que entonces yo creo que él va a ser como un Spider-Man, Iron Bueno, Man. es que si no tengo idea porque no conozco. Sí, estamos no aquí conozco inventando. la historia. Igual, bueno, o sea, como que estamos hablando de los superhéroes, obviamente dijimos que sí, vamos a buscar al experto en la materia y de una manera muy grosera, no suelo decir esto en el cuartico, pero Superman nos rechazó. Entonces, por eso el día de hoy tenemos, bueno, a un ilustrador de cómic. Él ha trabajado en editoriales importantes como las que estamos mencionando, como DC Comic y Image Comic. Jorge Corona, bienvenido. Bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por ser el segundo plato. No, pero después- el primero estaba, o sea, Estaba alto, estaba alto. O sea, no, Estaba está alto. por encima de Hulk, o sea, de un modelo. O sea, fue a gente. Y sin duda encima de Hawkeye. Yo odio a Hawkeye. Jorge, en esta pregunta creo que es bien amplia, pero sabemos que has trabajado en editoriales grandes como DC, como dijo Estefanía, y que además participaste en We Are Robin en el 2016. Entonces, esto obviamente es un cómic de superhéroe. Nos gustaría saber cómo es el proceso de sacar un número. ¿Quién dicta la pauta? ¿Cómo va? ¿Cómo es el proceso de la creación de un cómic? Sí, normalmente tienes, bueno, un equipo obviamente trabajando para DC. Como editorial es una casa obviamente que tiene que mantener mayor control sobre sus propiedades y tienes normalmente un director general o un editor general, perdón, que maneja casi siempre es grupo, son los grupos de libros. Tienes a veces, por lo menos a mí me ha tocado trabajar con el que manejaba los grupos de Batman, ya que We Are Robin pertenecía básicamente a esa línea. Pero tienes los que trabajan solo en los libros de Superman, tienes los que trabajan en Liga de la Justicia, o sea, tienes varios editores que manejan como el conjunto de libros que pasan en un mismo universo. Después tienes un editor que es específico para tu libro y normalmente ese editor tiene un asistente de edición que ayuda más que todo a mantener todo con las fechas y todo lo demás y todo el mundo conectado. Normalmente, bueno, depende si es la casa editorial la que básicamente comisiona una nueva historia, o a veces escritores proponen nuevos libros y de ahí surge, vamos a decir, la idea principal. Luego el escritor y el editor trabajan juntos para
crear lo que sería el guión. El guión pasa a manos de, por lo menos en caso de We Are Robin, yo estaba trabajando con alguien que hacía bocetos de las páginas. Si no, es directamente al ilustrador, que bueno, que después yo tomé ese papel. Y bueno, pasas del escritor al editor, el editor pasa el guión al ilustrador, el ilustrador pasa unos bocetos de las páginas, de todo el número. Luego de que eso esté aprobado, se pasa al lápiz. A veces puedes trabajar con un entintador separado, a veces tú eres el mismo entintador, en mi caso yo era el mismo entintador, que es como las líneas finales. Y después eso pasa al colorista, que también puede ser la misma persona o no, pero en mi caso por lo menos yo trabajaba con un colorista. Luego pasa al que hace las letras, que es el que hace todos los diálogos, diagrama todo lo que es diálogo, y ya de ahí ya pasa a imprenta. O sea, es un proceso, más o menos una cadena de gente que de mano a mano. Oye, es un trabajo más complejo de lo que yo pensaba. Sí, es como una película chiquitica, en verdad. Jorge, y los que están en el equipo de Batman son como los cool de la empresa. O sea, se sienten más cool. O sea, si te da un estatus más alto, ¿no? No te voy a engañar, sí. El día que dejé de trabajar ahí yo empecé a llorar, pero sí, no, básicamente incluso si te pones a ver lo que es la línea de DC, lo que es la línea mensual de DC, diría, si no es más de un 40% de todos los libros que ponen tienen que ver algo con Batman. O sea, ya sea Robin, ya sea Nightwing, ya sea Batman Detective Comics, Batman... creo que Leyendas acaba de salir otra vez. O sea, tienes casi de la línea de, digamos, creo que son ahorita, no sé si son 30 y algo libros o 50 y algo libros que sacan a nivel mensual, como 40% de eso va a ser Batman o relacionado. Ok. Y entonces ahora, tú como ilustrador, ¿qué tanta influencia tiene un ilustrador en, por ejemplo, en una empresa tan grande como DC Claro. Y tan definida ya? Exacto, con personajes tan definidos. ¿Qué tanta influencia puedes llegar a tú a tener para poner tu toque ya sea en un Batman, ya sea en la parte de historia? ¿Qué tanta injerencia puede tener un ilustrador allí? Claro, bueno, depende de qué tanta confianza te tengan, pero por lo menos en muchos de los casos llegas a diseñar personajes. Okay. Si hay un personaje nuevo, sería tu trabajo diseñar ese nuevo personaje, y ese personaje puede quedar. A mí me tocó, incluso una de las primeras cosas que hice para DC fue trabajar en Liga de la Justicia del futuro, y me tocó diseñar el Flash del futuro para esa línea, que duró incluso, o sea, y por lo menos yo hice el diseño del personaje, y después ya eso quedó en manos de los artistas que vinieron después y lo trabajaron. Pero... Un día bueno en el trabajo. Un día bueno. ¡Qué emoción! Ese Flash es mío. Pero bueno, también a nivel un poco más directo en cuanto a la historia que estás contando, tú básicamente eres el artista visual. Te puede llegar un guión, que normalmente el guión, para relacionarlo con un guión de película, tiene más o menos lo que es... está separado obviamente en páginas, cuántas viñetas hay por cada página, y la descripción de cada viñeta, casi como locación, tiempo, personajes, lo que sea, y el diálogo obviamente. Pero si tú como ilustrador piensas que se puede hacer, que la cámara puede ser diferente, porque hay escritores que obviamente te dan, vamos a hacer un plano amplio, vamos a hacer un primer plano, vamos a hacer lo que sea. Si tú crees como ilustrador que es mejor enfocar desde otro punto de vista, o quizás mover la cámara, o quizás eliminar una viñeta y combinar acciones en una sola viñeta, tú también tienes esa potestad y tú lo envías. Y por lo menos eso es lo que dije al momento de enviar los bocetos de las páginas. Más o menos ahí es donde propones tú todo este tipo de cambios. Okay. Y se llama así, se trata así como cámara, como si fuera un storyboard que estás haciendo. Sí, tal cual. Jorge, algo que estábamos hablando hace rato es que hubo un momento, como en toda la historia de Marvel y DC y esta pelea, hubo un momento como que se sintió una saturación de superhéroes en el mercado,
Y luego estábamos hablando como de todo lo que va a venir ahorita de superhéroes y yo dije, A nivel de película. a nivel de películas, claro, que es como que, oye, son bastantes, o sea, se vienen como 11 películas de Marvel, se vienen como 18 por mes de DC, o sea, yo dije, esto es una locura. Tú, o sea, tú como que estás más cercano a este mundo, no solo a nivel de ilustrador, sino que te gusta. ¿Tú crees que podamos vivir una saturación de superhéroes? Sí. Siguiente pregunta. No, sí. Sí, por lo menos la saturación de superhéroes que dijiste, no sé si estabas hablando de cuando en el 90 explotó toda la burbuja, claro, de libros y todo eso, y tenías números unos que se vendían por cualquier cantidad de dinero y todo esto. Yo creo que lo que pasó en ese sentido más bien fue una cuestión de mercadeo que yo creo que falló en cuanto a que hicieron un poco el mercado, lo fueron limitando porque lo fueron especializando más y entonces se concentraron más en las tiendas especializadas en vez de tener los cómics en todos lados como lo tenían antes. Okay. Y claro, eso redujo el público y se volvió una cuestión muy particular, muy específicamente de la gente que ya le gustaba, y no había como que ese campo para abrirse a nuevos públicos. Lo único que por lo menos por mi lado, trabajando en la parte más editorial, a pesar de toda la popularidad que ha tenido los superhéroes y propiedades basadas en cómics en estos últimos años, no se ha visto esa traducción a el público lector. O sea, tienes gente que sabe todo del universo Marvel por las películas de Avengers, pero en su vida ha tocado un libro. Entonces, esa traducción de un medio al otro, eso todavía no lo he visto. Y más bien en el mercado del cómic como libro como tal, bueno, las cosas están... El año pasado incluso todo se paró, obviamente la pandemia paró todo, pero fue que por lo menos yo que estaba con creaciones más independientes, era que no sabemos qué va a pasar. Y mucha gente obviamente de las compañías era como que no sabemos qué va a pasar porque hay un solo distribuidor de libros que obviamente paró y sencillamente no llegaban los libros a las tiendas, entonces las tiendas no estaban abiertas, entonces no había venta. Es un mercado que está como que ahí va y viene. Pero mientras tanto vas a tener 50 series en Disney Plus de Avengers. Así que entonces saturemos son las caricaturas escritas para que Jorge tenga trabajo. Sigue la saturación. Sí. Ok, ahora, bueno, y para terminar, en 2021, si alguien quiere tener una carrera de ilustrador en el mundo de cómics, ¿qué camino hay que tomar? O sea, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para este es tu llegar momento hasta de allí? hablarle a los jóvenes, Jorge. ¿Eres tú? Los latinoamericanos. Jorge, eres tú el superhéroe de la ilustración. ¿Qué le dices? Tienes a tu sucesor. Le estás hablando a Robin. Super carbón. Super carboncillo. A ver, no, bueno, en verdad ahorita el campo es diferente porque tienes mucho acceso ahorita con internet a llegarle a tu plataforma, es mucho más abierto ahorita. Sí me he dado cuenta que por lo menos a nivel aquí en Estados Unidos, que es donde he hecho la mayoría de mi carrera como ilustrador, si tienes posibilidad de viajar a convenciones de cómics donde no solo vas a ver artistas, sino que van a ver editores y van a estar representadas todas estas casas editoriales que son las principales, obviamente. Eso es un buen lugar para darte a conocer y hacer todo una relación con diferentes personas que ya estén en el medio. Lo bueno de hoy en día es que tienes plataformas como Webtoons, que son gratuitas por lo menos para los usuarios, y tú puedes, cualquiera tiene acceso, tú puedes montar tu historieta ahí, y es de Webtoons o de webcomics que incluso tienes ahorita series que van a salir. Creo que Lord of Olympus, que es un webcomic que salió no hace muchos años, agarró una fama inmensa y ahorita creo que ya lo opcionaron para hacer, creo que serie en Amazon o algo así, no me acuerdo dónde. Pero salió de un webcomic. Y
de esa forma no solo vas a tener un público que va a empezar a leer tu trabajo, sino que también editores y personas que tienen mayor poder decisivo dentro de la industria van a empezar a ver tu trabajo también, porque todos ellos se mantienen ahí. Por lo menos DC tiene editores que son sencillamente de encontrar nuevo talento, y ellos van, como te digo, a convenciones donde buscan portafolio de gente que esté mostrando su trabajo, o se la mantienen también en internet, en Twitter, en Instagram, en todo esto, y buscan a gente que tenga tenga el talento para entonces proponerles trabajos, y más o menos ese es como el testing que hacen. Normalmente tienes 1 o 2 números y ven qué tal funcionas ahí, y después ya puedes ir subiendo poco a poco como en todo, va subiendo poco a poco en popularidad y en más responsabilidad. Okay. Jorge, yo creo que ya ahorita sí vamos a terminar y hemos estado en un tono bien técnico de todo esto, entonces yo creo que quiero preguntarte, y no sé si esto es una mala pregunta para ti que trabajas en todo este medio, si no lo puedes dar, pero ¿cuál es tu superhéroe favorito? Tienes que decirlo. Batman, pero bueno, de una. la respuesta fue inmediata. No la tengo que pensar mucho. No, Batman ya sí. Ya. Será el cliché más grande, pero crecí viendo Batman y hasta el día de hoy es el que más leo, así que sí, no hay forma de agarrar. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Bueno, aquí todo el mundo es fan de Batman. Todo el mundo es fan de Es que Batman. Batman, Sí, es que sí, Batman sí, es sí. Batman. Y de Porque- Nolan, ojo, y la de Nolan. No, también sabes qué pasa con la de Batman. Entonces tú eres fan de Nolan, no eres fan de Batman. Oye, ¿sabes qué? Me gusta bastante Nolan. O sea, como que yo, sí, bueno, como Tarantino y Nolan son los que más tienen películas que yo digo, pero qué película. Y luego digo, es que me gusta la Ya, tú estás- violencia y la locura. Yo no entiendo ya que Yo no te tampoco, entiendo o sea, eso. no, iba a decir algo Sí, y no, dije es que no sé, que no sé. No tengo. Pero Batman sí es el más popular. Sí. Yo creo que es el que todo el mundo ama. Y es que también es que es aspiracional. Sí. O sea, yo quiero... Claro, yo quiero volverme millonaria y Tú lo que matar a una quieres es ser gente. millonario. Entonces tú lo que a ti te gusta, Madre, te gusta es el billete. Claro, pero todo el mundo quiere ser millonario y vestirse de negro. O sea, tener suficiente dinero que yo diga, papá, la mitad del tiempo la ocupo en el trajecito. No, mi amor. Alfred, Bueno, tráeme el traje. ¿Y sabes qué quiero yo? Un batimóvil. Me voy. Mira cómo meto los No cambios. me conformo con un BMW. Pero algo que, o sea, lo que hemos estado hablando de la mitología y que estas historias son nuestras historias nuevas y todo esto, si hay algo que separa mucho a que estas son nuestras historias, que esta es nuestra mitología y que la tratemos como nuestra mitología, y la mitología clásica, la mitología griega, nórdica, o la que nos guste agarrar, es que estas nuevas historias sí están completamente ligadas a la generación de billetes. O sea, sí, ok, claro. hay una Estas- motivación artística, obviamente, hay una motivación, pero esa O motivación sea, artística cuando está escribieron, en... cuando se está en la recitaban, Génesis. cuando se recitaban los poemas Pero ahorita sobre Zeus, y no había billetes. no había de un por medio, ejecutivo o sea, de Disney diciendo esto No, no igual, genera billetes, me- esto no genera juguetes. Me atrevo esto a decir que las primeras historias, incluso de estas historias, el principio sí era un poquito más artístico. Claro, pero sí. ya ahorita el nuevo Spider-Man es que necesitamos algo que pegue. Ya bueno, todo mi está- amor, ya todo que está la- y se- calculado. Y se nota. No, ya todo está Se muy nota. calculado, ya todo está muy calculado a que es un rollo de que este superior es el de la edad de los niños estos, que cuando pasen a este, entonces los señores van a ver esto, y ahora la rueda tiene que empezar otra vez porque ahora los niños ya son grandes, entonces tiene que venir, y entonces tienes que conectar los múltiples universos porque tienes que tener a la gente viendo 300 horas de Marvel, y siento que se le está notando un Se poquito nota, a es que sí esa se lógica. nota, sí a se esa nota lógica. cuando uno dice está hambriado. Y que, a mí bueno, o sea, no sé si es una ventaja o una desventaja, que la única manera de unir todos estos, como Multiversos. estos universos es el Patreon del Cuartico. Es así. O sea, es el Sin lugar duda donde alguna. todas las historias confluyen y tú dices, Y donde ves a los Tiene verdaderos sentido. héroes. que somos nosotros. Claro. Yo estoy diciendo Tú te aquí locura. proclamaste héroe al final del Estoy diciendo episodio. locura. yo estoy ¿Sabes dónde diciendo está locura. Nolan? Es que- Dirigiéndolos en vivo del cuartico. La gente no queríamos decirlo. Aquí no está Nolan, queríamos no lo ser ven, unos pero está cretinos. Nolan aquí. Nolan, mi amor. No, asómate. No, quédate ya. No, mejor que- tranquilo. No tiene pena. Quédate. Nolan tiene pena. no, la tiene pena de salir en un podcast. Recuerden suscribirse al canal del Cuartico. Si nos siguen en Spotify. O sea, si no nos siguen en Spotify, sigan en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas. Termina, yo creo que termina con tu identidad secreta. Sí, otra vez Yo volvamos, creo que, otra vez yo creo volvamos. que eres una superheroína de los Ojo. podcasts y creo que
Está súper sexy. No sé de quién habla.